Definitivamente, el fútbol algunas veces puede ser impredecible y también muy difícil de entender. En este deporte, no siempre 2 más 2 termina siendo 4. Aquí esa lógica matemática no siempre aplica. Y lo digo porque hace un par de días yo publiqué acá en mi canal el análisis de la buena victoria que había logrado esta selección ecuatoriana sub-15 2-1 ante Brasil en el actual sudamericano. Y en el comentario general de aquel video, yo le adjudiqué un mérito muy particular a Ecuador. Yo dije que me parecía que esta mini-tri era un equipo de gran personalidad. Claro, también yo había advertido en aquel comentario que Ecuador no era un equipo perfecto ni nada por el estilo, porque tácticamente hablando también era muy notorio que a este equipo dirigido por Juan Carlos Burbano le faltaba corregir ciertas falencias que mostraban su idea de juego. Sin embargo, más allá de eso, hasta ese momento del torneo, es decir, hasta el partido contra Brasil, Ecuador había competido con gran personalidad. Y mi sustento para hacer esa afirmación era muy simple. Era que Ecuador se había enfrentado a las 3 selecciones gigantes que tiene este continente y no se había dejado pasar por encima de ninguna de ellas. Todo lo contrario, la mini-tri había estado a la altura de las circunstancias en esos 3 partidos. E incluso si vamos un poco más allá, esos 3 partidos fueron partidos en los cuales el destino le puso ciertas pruebas de carácter a Ecuador. Y Ecuador logró superarlas. Ante Uruguay, por ejemplo, estuvo abajo en el marcador en un momento del partido en el cual Uruguay estaba siendo muy superior. Y aún así Ecuador, con una gran actuación individual de Edwin Quintero, logró meter un gol y terminó evitando la derrota en ese encuentro futbolístico. Ante Argentina pasó algo relativamente parecido. Y fue que Ecuador en ese partido estuvo por debajo en el marcador en 2 oportunidades. Y de la mano de una buena actuación de Justin Lerma, logró también empatar y nuevamente evitar la derrota. Y ante Brasil, es cierto que Ecuador nunca estuvo perdiendo el partido, pero sí pasó que en un momento muy particular Brasil se lo empató. Y aún así, la mini-tri logró reaccionar, logró ir al frente y de la mano de una buena actuación individual de Juan Riquelme Angulo, metió otro gol y selló una victoria más que importante. Entonces, por todo esto que estoy diciendo, pienso yo que en ese momento era válido afirmar que estos chicos ecuatorianos tenían mucha personalidad. Y bueno, en medio de todo esto que estoy describiendo, Ecuador llegó a este día domingo a afrontar su último partido de la fase de grupos de este sudamericano. Y era un partido ante Venezuela, que no es un mal equipo para nada, de hecho es un equipo con matices muy interesantes, pero que en cuanto a la obtención de puntos era un equipo al cual no le había ido bien, porque Venezuela era el último de este grupo en el cual estaba Ecuador. Y a Ecuador, con una simple victoria ante Venezuela, le alcanzaba y le sobraba para meterse en las semifinales de ese sudamericano sin tener que sufrir y sin tener que depender de ninguna ayuda por parte de la selección argentina. Y claro,
Basándonos en esa personalidad que Ecuador había mostrado hasta el momento, yo creo que la mayoría pensábamos que este último reto ante Venezuela no iba a representar un obstáculo de gran relevancia para la Mini-3. Todo lo contrario, pensábamos que Ecuador iba a solventar este último partido con cierta facilidad. Porque claro, el razonamiento era muy sencillo. Decía uno, si Ecuador ante Uruguay, Argentina y Brasil no se achicó, ¿por qué lo haría ante Venezuela? Eso no tiene ningún tipo de coherencia, pensaba uno inocentemente. Pero como lo dije en el inicio de este video, el fútbol es impredecible. Y esa lógica matemática que indica que 2 más 2 siempre es 4, acá muchas veces no se aplica. Y entonces hoy, el árbitro metió el pitazo inicial, la pelota comenzó a rodar y Ecuador, lejos de ser ese equipo de gran personalidad que nos había impresionado positivamente hasta el momento, fue un equipo sumamente miedoso, fue un equipo que lució inseguro y fue un equipo que en el campo de juego nunca logró encontrarse colectivamente. Venezuela le pasó por encima a Ecuador. Lo terminó goleando 4-0. Y Ecuador no paró de cometer errores defensivos. Y Ecuador no paró de ser un equipo al cual no se le cayó una sola idea en su juego de elaboración como para por lo menos meter el gol de la honrilla. Ni siquiera le dio para eso a esta Mini-3. Fue algo decepcionante, fue algo un poco abrumador y fue algo también difícil de entender porque yo creo que ni siquiera el más pesimista de los ecuatorianos se imaginaba que esto pudiera pasar. Incluso el que de pronto pensara que Ecuador se iba a ver superado por el escenario, podía pensar que Ecuador capaz que perdía el partido. Pero nunca que lo perdía yéndose goleado y aplastado de esta manera. Esa es la realidad. Queda uno incluso con la sensación de que a Ecuador le incomoda un poco tener que ser protagonista. Porque ante las 3 selecciones gigantes que enfrentó, la Mini-3 quizás ocupaba más un rol de equipo que podía dar la sorpresa. Pero ahora ante Venezuela, el papel era diferente. Ahora ante Venezuela-Ecuador quizás ocupaba más un rol de equipo favorito. Por su talento individual versus el talento individual de Venezuela y por lo que marcaba la tabla general de posiciones de este grupo, en donde Ecuador llegaba segundo y Venezuela llegaba último. A estos chicos los superó el escenario. Está más que claro. Ahora, como este deporte no deja de ser un deporte impredecible, lo digo de nuevo, y como acá también la lógica matemática no aplica y puede ocurrir literalmente cualquier cosa, pues más allá de que Ecuador terminó siendo goleado, el destino, la vida, Dios o lo que vos quieras pensar, le dio una nueva oportunidad a este equipo dirigido por Juan Carlos Burbano. Porque en la segunda hora del torneo, Argentina empató con Brasil 1-1 y ese resultado le permitió a Ecuador meterse igual en semifinales. Lo que Ecuador no logró hacer por méritos propios, se lo terminó regalando de alguna manera a la vida. Esperemos que la Mini-3 pueda aprovechar esta oportunidad. Para que eso suceda, yo creo que Ecuador debe hacer 2 cosas. La primera es tratar de dar vuelta a la página muy rápido. Algo que me parece que puede estar mucho más relacionado desde el punto de vista psicológico. Ni siquiera futbolístico, te digo.
Porque después de esta goleada, después de este golpe al mentón, pues naturalmente estos chicos pueden quedar un poco afectados. Y el partido de semifinales se juega ya en un par de días, el próximo miércoles, ante la selección de Chile. La idea es que Ecuador no se quede estancado en este episodio de lo que ocurrió hoy ante Venezuela, porque si llega todavía muy metido en este mal rato, contra Chile seguramente va a volver a sucumbir. Entonces, para evitar que eso pase, lo que le toca hacer a Ecuador es encontrar una página nueva más temprano que tarde. Tratar de decir, bueno, tuvimos un mal momento, fue un partido desastroso, pero todavía estamos en el torneo, estamos vivos, somos uno de los 4 sobrevivientes y las chances de ser campeón son iguales que las que tiene Argentina, Chile o Paraguay. Entonces hay que tratar de usufructuar eso. Pero para que eso suceda, repito, hay que darle vuelta a la página. Y lo segundo que tiene que hacer el equipo ecuatoriano es tratar de solucionar los errores que se vieron en el partido ante Venezuela. Me refiero, en primer lugar, a la faceta defensiva del juego. Porque este partido a Ecuador se le comenzó a ir de las manos, en primer lugar porque en lo defensivo la Tri dejó mucho que desear. Desde el minuto 1 ya iba perdiendo. Por un desborde de Urbina por derecha, un centro que mandó Urbina al área ecuatoriana y un rechazo flojo de Virginio Olaya, el chico de Aucas que tuvo un partido realmente para olvidar. Olaya rechazó la pelota corta y también hay que reconocer que Bolívar Tovar y Malcom da Costa fallaron un poco porque la pelota cayó en una zona que debe ser una zona de control para estos dos jugadores. Una zona en la cual ellos dos vigilen constantemente y se impongan en los duelos que allí se presentan. Y no fue el caso porque la pelota cayó en esta zona precisamente tras el rechazo corto de Virginio Olaya y Berroterán recibió con plena libertad para poder rematar, y es cierto que después hubo una respuesta floja de Miguel Peralta y el partido se puso 1-0. Entonces ya de entrada se notó que Ecuador en lo defensivo era un equipo que tenía serias grietas. El segundo gol que llega al minuto 17 es un gol que expone todavía más a la Tri en ese sentido, porque Ecuador defiende todavía peor que en el primer gol. En este segundo gol, Díaz, que para mí fue la figura del partido, un mediocentro venezolano muy interesante, ganó un duelo en zona 2, pasó entre dos jugadores ecuatorianos, sin ningún tipo de filtro, rompió líneas y filtró un pase al vacío. Y fue un pase en el cual hubo una descoordinación tremenda en la Minitri. Porque Deiner Quiñones trató de ir hacia adelante. Es decir, de achicar para dejarlo a David García, el delantero de Venezuela, en offside. Pero su compañero de saga, Virgilio Olaya, en vez de hacer lo mismo de manera sincronizada, no, Olaya se quedó. Olaya se quedó estancado, se quedó parado. Entonces, claro, Quiñones va hacia adelante y lo deja solo a García. Y Olaya se queda estancado y lo habilita a García. García, por ende, queda descubierto sin ningún tipo de marca por esa descoordinación de los dos centrales ecuatorianos. Si los dos van a salir, tienen que salir al tiempo. Si se van a quedar, se tienen que quedar al tiempo. Pero eso de que uno salga y el otro se quede es un movimiento mal ejecutado. Entonces, claro, llega el pase al vacío y García queda completamente libre y habilitado aparte de todo. Y se va mano a mano, se lo saca de encima Peralta, define y pone el partido 2-0. Tremendo. En el tercer gol, que fue al final del primer tiempo, que también lo marca David García,
nuevamente se ve una descoordinación de Ecuador cuando le mandan un pase al vacío. Esta vez lo hizo Boyer, el lateral por izquierda de Venezuela, y García apareció en el intervalo entre el lateral derecho de Ecuador y el central por derecha de la Minitri. Estoy hablando de Caicedo y estoy hablando de Virgilio Olaya. Pobre Virgilio, ¿no? En todos los goles estuvo involucrado negativamente. Entre esos dos, el lateral y el central, por ahí se mete García, explota ese intervalo, recibe ese pase al vacío, Caicedo queda colgado, no alcanza a llegar, y Olaya, que era el que estaba más cerca, se le va. García se le va en el 1 contra 1, Olaya no tiene cómo responder, y queda mano a mano de nuevo contra Peralta, se lo vuelve a sacar de encima al arquero ecuatoriano, y la manda a guardar. 3-0, 3 jugadas en las cuales Ecuador defensivamente no estuvo a la altura. El cuarto y último gol fue comenzando el segundo tiempo y fue un gol en el cual Ecuador tuvo un córner a su favor. En ese córner rechaza a Venezuela. A partir de ahí se crea la transición ofensiva de la Vinotinto. Díaz, que fue la figura, repito, condujo. Filtró para Zulbarán el 10, un jugador también de gran calidad. Zulbarán mete un enganche hacia adentro. Por ahí dribló a dos jugadores ecuatorianos. Mandó un pase. Díaz la logró puntear. Y le quedó a Mancilla completamente solo para definir y poner el partido 4-0. Fue una jugada que partió, repito, de un córner de Ecuador, de una acción a balón parada a favor de la Minitri y una transición en la cual Ecuador tuvo deficiencias en el retroceso colectivo. 4 goles y 4 falencias defensivas más que marcadas. Entonces lo primero que tiene que corregir Ecuador va por allí. Esa defensa toca solidificarla. No sé si de pronto debe haber un cambio de nombres. Para mí el partido, por ejemplo, de Virgilio Olaya fue sumamente flojo. No sé si de pronto Burbano considere sacarlo de la titular para meter a un jugador que se encuentre en un mejor momento individual. No quiero ser malo con el chico. Igual Olaya es un chico probablemente de 15, 16 años. Ser muy crítico con él tampoco me parece pertinente. Pero la realidad es que tuvo un partido para el olvido. Y pues por ende planteo esto que estoy diciendo. No sé si de pronto sea un tema de sacarlo por otro central. O de pronto se puede mantener a Olaya, pero colectivamente Ecuador tiene que estar un poco más sincronizado. En estos 3 días que quedan, le va a tocar al profesor Burbano trabajar mucho en los entrenamientos para que Ecuador, tanto en defensa posicional como en transiciones defensivas, pueda ser un equipo que brinde más garantías. Ese entendimiento entre Deiner Ordóñez y el jugador Virgilio Olaya tiene que ser mucho mayor. Eso de que uno sale pero el otro se queda, uno achica pero el otro retrocede, no puede ocurrir. Tienen que estar sincronizados en sus movimientos para que esa defensa luzca un poco más cohesionada. De igual manera, los intervalos entre los laterales y los centrales tienen que ser mejor defendidos. Si va a estar Caicedo o Castillo por derecha, ustedes saben que ellos rotan, ¿no? A veces juega Caicedo por derecha como hoy y Castillo por izquierda, u otras veces, como en partidos anteriores, juega Castillo por derecha y Caicedo por izquierda. Sin importar cuál sea el orden, me parece que esos huecos entre lateral y central también tienen que ser mejor protegidos y por ende tiene que aumentar ese entendimiento entre el lateral y el central. Así como pido mejor entendimiento entre los dos centrales, entre lateral y central también tiene que existir esa sinergia de alguna manera, ¿no? Toda la primera línea tiene que mejorar en ese sentido. El doble 5 de Da Costa con Bolívar Tobar, también a la hora de defender el espacio, que es la zona que le corresponde a ellos, tienen que hacerlo mejor. Ante Brasil me parece que lo hicieron de buena manera, pero en ese partido ante Venezuela tuvieron también falencias muy marcadas. Entonces todo comienza por ahí. Defensivamente Ecuador tiene que ser un equipo más aplomado porque es la única manera de poder competir en la semifinal contra Chile. Y lo segundo, lo último, perdón, de este segundo punto, ya es a nivel ofensivo. Ecuador en este partido ante Venezuela fue un equipo que tuvo la pelota, porque realmente Ecuador en cuanto al porcentaje de posesión tuvo más el balón que Venezuela, pero fue un equipo al cual en todo momento le costó mucho poder progresar. Fue un equipo que colectivamente le costó mucho poder tener elaboración. Y es algo que se ha visto a lo largo de todo el torneo. Lo que pasa es que, claro, era un tema que de pronto se subestimaba porque los resultados en medio de todo acompañaban a la Minitri. Pero ahora que
Ecuador se va goleado ante Venezuela, pues el tema se vuelve un poco más sonoro, ¿no? Pero créanme que es algo que se ha visto todo el torneo. Cuando a Ecuador le toca elaborar, Ecuador no se siente tan cómodo. Es un equipo que tiene mucho talento, indiscutiblemente a nivel ofensivo. Juan Riquelme Angulo es un gran 9, Justin Lerma es un muy buen jugador, Edwin Quintero es un buen jugador, Jaxi García es un buen jugador, Malcolm da Costa y Bolívar Tobar son dos mediocentros interesantes, los que entran desde el banco que son Holger Quintero, el hermanito de Edwin, también por ahí de vez en cuando Ederson Castillo, el mismo Kevin Pineda, son jugadores que cada uno tiene un talento importante. Ecuador tiene hombres para poder tener un juego ofensivo mejor confeccionado, pero el problema es que no están existiendo esas asociaciones que uno piensa que la Tri podría lograr, ¿no? Es algo que todos sabemos que Ecuador puede dar, pero que no se está materializando. Entonces es trabajo del entrenador también, en estos días que quedan antes del partido contra Chile, poder llegar a hacer que su equipo sea más asociativo y que cuando tenga la pelota no solamente termine buscando el juego largo, porque eso es lo que está haciendo hoy por hoy, sino que pueda crear en corto. Da Costa y Bolívar necesitan encontrar la forma de crear un tándem de tal manera que le puedan dar la pelota, que puedan abastecer a los cuatro del frente de ataque. Eso hoy costó un montón. Venezuela se cerraba con un 4-4-2 y cuando Bolívar agarraba la pelota o Da Costa agarraba la pelota, normalmente ese pase filtrado hacia adelante, ese pase progresivo para los cuatro del frente de ataque nunca llegaba. Ese circuito Venezuela lo cortó muy bien a lo largo de los 90 minutos. Y claro, como entonces Ecuador no podía filtrar ese pase, lo que terminaba pasando era que el equipo de Urbano se terminaba decantando por la única alternativa que era el juego largo. Decían, bueno, si no se la podemos hacer llegar a Lerma, García, Quintero y Angulo por el piso, por debajo, entonces mandemos un pelotazo y que de pronto les llegue de esa forma y que ellos traten de arreglarse como puedan arriba. Pero eso obviamente no es lo más adecuado porque pues Ecuador acaba dependiendo de que algún pelotazo llegue a buen puerto y aparte que alguno de los de arriba resuelva con su calidad técnica individual o con su gambeta. Y a veces te funciona, así puedes hacer uno que otro gol, pero créeme que a largo plazo eso te va a traer más problemas que resultados buenos. Y hoy ante Venezuela se acabó evidenciando, se acabó viendo de primera mano. Ecuador tiene el talento, está para mucho más, está para ser un equipo mucho más asociativo y que con pelota al piso te marque mucho más la diferencia. Pero es algo que el técnico va a tener que trabajar porque no está ocurriendo hoy por hoy. Pero bueno, son esos dos matices, primero lo defensivo, después lo ofensivo, sumado al hecho que si tiene el punto anterior que era poder pasar páginas psicológicamente hablando. Si Ecuador logra de pronto hacer esto que estoy diciendo, créanme que ante Chile seguramente va a poder competir de una manera un poco más adecuada y hasta, ¿por qué no dar el golpe, dar la sorpresa y meterse en la final de ese torneo? Ojalá así sea porque es lo que todos estamos deseando. Llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual manera, las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Ese dólar se puede donar por Patreon o por YouTube. Cualquiera de las dos alternativas es más que válida. Si lo quieren hacer por Patreon, en la sección de comentarios les dejo el link para que hagan clic y cumplan con esa donación. Si lo quieren hacer por YouTube, acá abajo a la derecha hay una pestaña pequeña con el signo monetario. Hacen clic allí y en 10 o 15 minutos, créanme que cumplen con esa donación. 10 o 15 segundos, perdón, es mucho más rápido. Cumplen con esa donación. Gracias de verdad por esa ayuda. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Gracias por ese apoyo. Un abrazo desde Colombia hasta Ecuador. Y nos vemos en un próximo análisis de esta selección ecuatoriana sub-15. Ojalá con buenas noticias después del partido frente a Chile. Hasta pronto.